¿Cómo están? Bienvenidos a Johnny C. Hoy en matemática veremos logaritmos. Bueno, empecemos. Si por algún caso nos dan logaritmo de 8 en base 2, ¿no? Recuerden bien lo que estoy hablando. Logaritmo de 8 en base 2. ¿A qué será igual? Recuerden que mencioné base, ¿no? Base 2 y 8 también llamado argumento en el logaritmo. Bien, lo que tratamos es lo siguiente. Antes debemos de recordar eh, la potenciación. O sea, el número 2 elevado a qué número resulta ser 8. Eso es más o menos la idea de un logaritmo. Esta base elevado a qué número nos resultaría 8. Eso sería el logaritmo, el resultado. Entonces, si empezamos a buscar, ¿no? 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 elevado a la 2 es lo mismo que 2 por 2 y esto es 4. 2 elevado a la 3 es lo mismo que 2 por 2, que es 8. Y 2 elevado a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2, que es 16, ¿no? Pero nos damos cuenta aquí lo siguiente, acabamos de encontrar a qué es igual el logaritmo de 8 en base 2. Entonces, aquí está, ¿no es cierto? Por lo tanto, vemos que es el número 3. ¿Por qué? Porque el 2 elevado a la 3 nos da 8. Eso es lo que se busca en el logaritmo. Encontrar qué número elevado de la base resulta el argumento. Entonces, por lo tanto, el logaritmo de 8 en base 2 nos resultaría 3. Veamos qué dice el logaritmo, ¿no? Dice, si b es un número real positivo distinto de 1, ¿qué cosa es b? B viniera a ser la base, ¿no?, del logaritmo de un número a. Y el número a es el argumento. Es como sería que el 8 fuese el argumento y 2 la base. Entonces es el exponente al que hay que elevar la base para obtener a, lo que les acabo de decir. ¿Qué exponente tiene que tener 2 para que sea igual a 8? Entonces el resultado es 3. Por lo tanto, la definición del logaritmo es así, ¿no? Logaritmo de a en base b es igual a x. Lo que quiere decir que esta b pasa a ser base, ¿no? Y el logaritmo, el resultado, viene a ser exponente de la base para que me resulte el argumento. Esa es la definición del logaritmo. ¿Okay? Entonces el número a debe ser un número real positivo. Hay que escuchar muy bien estos puntos. Nos menciona primero que la base debe de ser positivo y distinto de 1. Primer punto. El siguiente es que el número a o el argumento debe ser un número real positivo. Entonces, no va a existir el logaritmo de un argumento negativo. El resultado de un logaritmo puede ser cualquier número real. ¿De acuerdo? Ojo aquí, lo siguiente que le quiero mencionar es que si tenemos, por ejemplo, logaritmo de un número n en base 10, si la base es 10, no será necesario colocar la base, ¿no? Se puede escribir de esta forma así lineal, ya no es necesario colocar la base. Ojo que está implícito, no es que no le vas a poner, no, está implícito la base 10 y no será necesario escribir la base, ¿no? Logaritmo de n. Se estará implícito la base que es 10, ¿no? Se le llama logaritmos decimales. También hay otro, por ejemplo, que si la base fuese el número e, ¿no?, el número neperiano. Si la base es el número e del logaritmo, simplemente el logaritmo cambia por ln, que se le denomina logaritmo natural o logaritmo neperiano. Y tampoco tiene base o no se lo escribe, pero debemos también
sobreentender que está implícito esa base, esta misma base, el número e. El número e es un número irracional, ¿no? 2.71, 82, 81 y así indefinidamente, ¿no? Es un número irracional. Continuamos. Bien, aquí les pongo las propiedades de los logaritmos. Son varias, la verdad. Les enumero aquí algunas. Les resumo, por ejemplo, el logaritmo de 1, ¿no? Si tú tienes el logaritmo de 1, de argumento 1, cualquier base, ojo que tiene que ser positiva, siempre va a ser el resultado 0. Logaritmo de 1 en base 8, 0. Logaritmo de 1 en base 10, por ejemplo, también 0. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos logaritmo de base b, del número b, o sea, son iguales, tanto el argumento como la base, el resultado del logaritmo será 1. Ahora, si el b elevado al logaritmo de base b de un número n, observen ahí, esto, ¿no? Esto es una base y elevado a un logaritmo que tiene también base b. Es como si se eliminaran las bases y nos quedara solamente el argumento de ese logaritmo y sería n directamente. Es una propiedad muy utilizada y va a depender mucho de cuánto lo practicas al logaritmo. Va a depender de cuántas ganas le pongas a estudiar los logaritmos. Son muy, muy buenos, la verdad. Esto es muy utilizado, una de las propiedades muy utilizadas, logaritmo de un producto y también logaritmo de un cociente, ¿no? Si tienes el logaritmo de un producto en cualquier base, puede separarse, ¿no? Logaritmo de A en base B más logaritmo de B en base A, siempre y cuando sea un producto. Y si fuese un cociente, esto cambia por una diferencia, ¿no? Logaritmo de A en base B menos logaritmo de B en base B. Son propiedades muy utilizadas. Bien, esta también que también la utilizamos bastante, es logaritmo de una potencia. Si el argumento tiene un exponente, ese exponente puede pasar, a ver, voy a mostrarles cómo sería el paso de esto, como si este exponente pasara a multiplicar ahí, ¿no? O sea, esta n, que es el exponente del argumento, pasa a convertirse en un producto. Y del mismo modo, ¿qué pasaría si la base también tiene exponente? Como podemos observar aquí, que la base también tiene exponente m, y el argumento también exponente n. La n pasa a multiplicar el logaritmo y la m pasa, pero de forma inversa. Siempre pasa invirtiéndose, ¿no? Entonces quedaría n dividido entre m. Siempre. Siempre va a ocurrir eso. Siempre el exponente de la base pasa de forma inversa a multiplicar a todo el logaritmo. También es una propiedad muy utilizada. Esta también nos va a servir, pero como ya les mencioné, depende de la habilidad que le pongas a los logaritmos. Practicamos más, revisamos más y obviamente podemos utilizar estas propiedades, ¿no? Cómo cambiar la base a un logaritmo, ¿no? Si tienes logaritmo de n en base a y, dirás, no quiero esa base, quiero cambiarla para poder simplificar mejor de repente, cambias la base, ¿no? Logaritmo de n, logaritmo de a, y les pones la base que mejor te conviene en la situación, en el problema que estás resolviendo. Le pones la base que mejor te conviene y es válido, el cambio es la propiedad. Luego también podemos invertir, la base puede ser argumento y el argumento puede convertirse en base, siempre y cuando se invierta el logaritmo. ¿De acuerdo? Estas son las propiedades o algunas propiedades de los logaritmos que quería mostrarles. Veamos algunas situaciones. Por ejemplo, dice acá, si el logaritmo en base x de 2x más 3 es igual a 2, ¿qué valores puede tomar x? Logaritmo en base x. Lo planteamos de la siguiente manera. Logaritmo en base x, ¿no? En base x
y 2x más 3, entonces sería el argumento. Y nos dicen que es igual a 2. Ahí está, ya está planteado el ejercicio. Entonces, lo que les había mencionado es que esta propiedad, ¿no es cierto? Por propiedad, esta base va a pasar como base y este 2 se convertirá en su exponente, ¿no? Entonces, el 2x más 3 bajará tranquilamente y como les estoy mencionando, según la propiedad o la, ¿no?, definición del logaritmo, la base del logaritmo pasa a ser base y el resultado exponente. Entonces, aquí nos quedaría x al cuadrado. Ahí está, ¿no? Ahí está lo mencionado, x al cuadrado. Y bien, aquí solamente nos tocaría, reordenando la ecuación, si tuviera una ecuación cuadrática. Pueden ver mis videos de ecuaciones cuadráticas, cómo se resuelve. Entonces esto ya queda una ecuación cuadrática sencilla que su solución sería, la primera solución sería -1 y la otra solución sería 3. Pero ojo, aquí debemos de hacer la aclaración. Nos dicen que el logaritmo, la base debe de ser un número real positivo. Y observamos aquí que esto es -1, así que por lo tanto no puede entrar dentro de la solución. Así es entonces que la única solución que puede recibir este logaritmo es 3. Esa sería la respuesta, ¿no? X debe de valer 3. No puede valer -1 porque haría que la base de logaritmos quede negativa, ¿no? Y eso no puede ser. Veamos un ejemplo más. Tenemos aquí el mismo que vamos a tener que aplicar la definición del logaritmo, ¿no? Lo que quiere decir que esta base pasa a ser base y el 2 se convierte en su exponente, ¿no? Veamos ahí. Ahí lo menciono. Pasa a ser base del exponente y este exponente sería 2, ¿no es cierto? Entonces, el argumento baja tranquilamente. Nuevamente, nos quedamos con una ecuación cuadrática, pero antes tenemos que resolver este binomio, ¿no es cierto? Utilizando la propiedad del binomio cuadrado, ¿no?, que hace que el primero sea al cuadrado más el producto de 2 por a por b más b cuadrado. Bien. Entonces ahí bajamos x cuadrado menos 2x más 3 y resolviendo como nos indica la propiedad, sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Bueno, por 1 ya no es necesario, ¿no? 2x más 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. Entonces, notamos que podemos simplificar las x cuadradas y reordenando la ecuación, porque ya se fue la parte cuadrática, nos quedamos que x tomaría el valor de 1/2, ¿no? Resolviendo la sencilla ecuación de primer grado, x sería 1/2. Vamos con un par de ejemplos más. Aquí tenemos el logaritmo de la raíz de índice 4 de 27 sobre 125, ¿no? La base es 3/5. ¿A qué es igual? Bien, no, para desarrollar esto, notamos que el 27 y el 125 lo podemos expresar como base, ¿no? 27 es 3 al cubo, ¿no? 3 al cubo es 27, y 125, 5 al cubo, ¿no? Entonces, ahí está, lo podemos expresar de esta forma. Y observamos que la base es muy semejante a lo que está dentro de la raíz. Entonces, podemos hacer algo ahí que un pequeño cambio. Observen qué pasó aquí. Recuerden esta propiedad, ¿no? Si tienen la raíz de índice n de a a la m,
Recuerden que el exponente de la base puede ser, exponente numerador y el índice de la raíz al denominador. Fácil, entonces 3 pasa como numerador y el índice de la raíz como denominador. ¿Qué más podemos hacer? Recuerden la propiedad que si tiene exponente el argumento puede pasar a multiplicar al logaritmo. Entonces, lo que les estaba mencionando, entonces pasaría 3/4 por logaritmo de 3/5 en base 3/5. ¿Y cuando ocurre esto? Si tienes el mismo argumento y la misma base, nos quedaría 1. Así que por lo tanto, se pueden cancelar, no hay ningún problema, queda 1, entonces m sería 3/4. Esa sería la solución sencilla de este pequeño ejercicio. Veamos uno más. Dice ahí si logaritmo de 2 es igual a A y logaritmo de 3 es igual a B, ¿cómo expresarías logaritmo de 180 en términos de A y B? Bien, creo que este tiene un poco más de nivel. Veamos, lo que primero debemos de hacer es descomponer el 180. Como está así, como 180, no le vemos mejor. En cambio, si hacemos una descomposición al número, ocurre lo siguiente. 180 es 2 por 2 por 3 por 3 y por 5. ¿Cómo he logrado eso? Es como si sacaras el MCM, ¿no es cierto? Y al final nos quedan estos números que multiplicados al final nos da 180. Pero recuerden que nos dicen cómo expresarías el logaritmo de 180. Entonces, ¿cuál sería la base de este logaritmo? ¿Cuál es la base? Les había mencionado que si no tiene base, se va a entender que es 10. ¿Recuerden eso? Entonces, y acordándonos también que si tienen la misma base, se convierte en 1, ya podemos hacer algo, ¿no? Aquí observamos que 2 por 5 es 10, se puede convertir en 10. Entonces, podemos decir que 180 es 2 por 3 por 3 y por 10. Ese 10 nos va a ayudar muchísimo a desarrollar este pequeño ejercicio. Entonces quedaría logaritmo de 180, ya lo estamos expresando como tal, es igual al logaritmo de 2 por logaritmo de 3 al cuadrado, claro, lo tenemos que expresar como 3 al cuadrado, y por 10. Bien. Ahora, ¿qué tal si utilizamos la propiedad esta, ¿no? De un producto. Recuerden que todo esto es un producto. Hay 3 números que están multiplicándose. Bueno, acá hay 2, pero también lo podemos expresar de esa manera, ¿no? Los números que estén multiplicándose, lo podemos aplicar a la propiedad. Entonces sería separar, ¿no? Más logaritmo de 3 al cuadrado y más logaritmo de 10. Entonces quedaría. Recuerden que este exponente pasa a multiplicar al logaritmo y quedaría aún mejor el logaritmo, ¿no es cierto? Logaritmo de 2 más 2 por logaritmo de 3 más logaritmo de 10. Y para terminar, logaritmo de 10 sabemos que es 1, nos quedaría. Y nos mencionaron, ¿no es cierto? Nos mencionaron que el logaritmo de 2 es A y logaritmo de 3 es B. Entonces más 2 por B. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 3 nos dicen que es B. Vamos a terminar expresándolo en términos de A y de B. Y bueno, al final esto es 1 más 1. Entonces el logaritmo de 180 expresado en A y en B nos quedaría A más 2B más 1. Quedándonos esa como respuesta. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima.